René Quevedo están con nosotros. Buenos días, Danilo. Un poquito lo que fue el mensaje del presidente el 2 de enero pasado, ¿lo ves con optimismo? ¿Qué rescatas de ese mensaje a la nación ante la difícil situación que está viviendo el país, principalmente desde el punto de vista económico, este año 2025? Bienvenido. Micrófono, Danilo, para poder escucharte. Perdón, gracias. Buen día, Álvaro. Buen día, Lisbeika. Buenos días también a Ana Matilde y a René. Buenos días. Bien. Am, yo decía que en realidad fueron dos discursos. Había un solo discurso en dos partes. El discurso comenzó el 31 de diciembre y terminó el 2 de enero. El primer discurso, tan importante como el segundo, lo dio en el contexto de la celebración de los 25 años de la administración del Canal por Panamá. Yo le llamé a ese el discurso del qué. El discurso del 2 de enero es el discurso del cómo. Yo observo que hay un hilo conductor entre ambas partes del mismo discurso. Así es que lo que no dijo en uno, lo dijo en otro, pero manteniendo un hilo conductor. En el segundo discurso, en la segunda parte de su discurso, el día 2 de enero, el presidente elabora, voy a ser absolutamente descriptivo, elabora su visión del país que él conoce, del país que él llega a conocer como presidente. Él lo conoce hace tiempo, pero no en la categoría de presidente, y del país que él quiere dejar. Parte de una concepción de diagnóstico, él parte de un diagnóstico. Su diagnóstico es duro, es severo. Él dice, el Estado no funciona, esto no sirve. Y comienza a caracterizar algunas cosas de su diagnóstico. Comienza a decir que las cosas pues se retardan, que hay una especie de epidemia de vagancia. Se refiere a la incapacidad del Estado que él administra a través de su gobierno, como un Estado que ni siquiera pues puede contar con eficiencia y eficacia. Y es duro en su lenguaje. Parte de esa concepción y para terminar en lo que es su principal proyecto. Él se ve a sí mismo como un reformador. Él quiere reformar el Estado. En el medio, él describe 50 tópicos distintos, muchos de los cuales parte describiéndolo desde un punto de vista crítico, otro desde un punto de vista más optimista, para utilizar tu palabra. Pero pone en el medio, en el renglón 38, y amplía, hace una especie de zoom allí, sobre el peso específico que ha de llevarse el tratamiento de lo que concierne a la caja de seguro social. Y hace algunas advertencias de las que yo tomo nota. Reta a los adversarios diciéndole, si ustedes van por otra línea, le mienten al pueblo. Yo he hecho una propuesta, dice él, y en contrapartida, dice el presidente, no he recibido ninguna propuesta. Y a renglón seguido, el presidente aborda su proyecto reformador. Yo diría que prácticamente concluye su discurso con eso. Si tú me dices al principio que el Estado no funciona, que el Estado está infestado de vagos, que tienes una situación crítica frente al problema de la caja de seguro social, que eso va a ser un punto de inflexión en tu periodo de gobierno, y luego que tu proyecto de reforma del Estado pasa por una constituyente, yo tengo que atender esto con la suficiente claridad y decir, bueno, el presidente está preparado para que, si estos planteamientos de reforma que él está haciendo a partir
de la Caja de Seguro Social no funcionan y si esto se le da de las manos, pues nos vamos a ver más temprano que tarde en un proyecto de constituyente, tal y, por lo menos a partir de lo que el presidente concibe como constituyente. Por lo tanto, yo creo que nos estamos enfrentando a un año 2025 que va a ser realmente un punto de quiebre. Es decir, ya sea porque se aprueben las reformas y luego así todo lo que el presidente ha puesto en su lista de intención, o porque no se aprueben las reformas y nos enfrentemos a una situación económica como la que él describe y por lo tanto con un borrón y cuenta nueva que podría significar una constituyente. Es posible que aún pasando, aprobándose la ley del seguro, tal y como la concibe el Ejecutivo, el presidente sostenga ir a una constituyente. Eso es posible, que ella esté allí en su paisaje de todas maneras. Pero lo cierto es que si no está, que si la ley no es aprobada, la constituyente va a tener un efecto de borrón y cuenta nueva, porque el presidente así ha expresado que concibe la realidad que le toca administrar. No sé si me estoy explicando, Álvaro y colegas del panel, ¿no? Pero lo que veo estamos ante un evento, ante un teatro de operaciones que puede tornarse absolutamente disruptivo, para utilizar una palabra que a mí no me gusta. Es decir, yo le prefiero decir en términos de lenguaje tradicional, borrón y cuenta nueva. Tiene tres temas pendientes y a corto plazo, según lo que percibo, antes del tema de la constituyente, porque ayer hablamos con Miguel Antonio Bernal y él hablaba de un año, año y medio de alfabetización constitucional. Imagínate, para entrar luego en lo que llamamos en buen no lo mencionó el 2, no sé por qué. Y el tercer tema, Río Indio, que en entrevistas que he escuchado del presidente, él lo plantea como un hecho. Sin embargo, Río Indio yo lo veo verde todavía porque no siento que hay nada estructurado y no hay consensos. Entonces, Bueno, son tres temas importantes, necesarios, que se debatan y se definan, pero que pueden generar convulsión. hagamos un poquito de futurología, cosa que no me gusta. Si la Caja de Seguro Social se convierte en un proyecto fallido desde la perspectiva del gobierno, el presidente va a perder mucha capacidad de impulso. Va a perder, y todos los temas que proponga van a partir desde un punto de arranque muy débil. Van a partir desde una posición de pérdida, es decir, no parte ni siquiera de cero, va a partir de más atrás de cero. Por lo tanto, el poder concluir temas de tensión se le va a hacer harto difícil. ¿Ok? Si el tema de la Casa Social progresa en el sentido que el presidente quiere, los otros dos temas por lo menos tomarán curso de abordaje desde el punto de vista político con mayor eficacia desde la perspectiva del gobierno. Ahora bien, el orden de los factores no va a alterar mucho las condiciones de gobernabilidad y de gobernanza. Son dos cosas distintas. Gobernanza es la capacidad de poder ejercitar, hacer cosas desde el gobierno. Gobernabilidad es un concepto vinculado a las condiciones para ejercer gobierno. Ambas cosas podrían estar en entredicho, dependiendo de lo que pase ahora con el Seguro Social. En el caso del tercer tema, yo no creo que va a quedar tan tercero, tomando en cuenta que hay un actor externo que nos los puso sobre la mesa con un grado de prioridad alarmante. Nadie pensaba que antes de la Navidad de este último año, el presidente electo de Estados Unidos iba a hacer del Canal de Panamá un tema relevante, cuestionando su estabilidad desde el punto de vista de la legitimidad que tiene Panamá
como dueño y administrador de esa ruta. O sea, lo que ha planteado el presidente electo de Estados Unidos es realmente un punto de preocupación. Y hay que buscarle el fondo a eso. A mi criterio, esto acelerará, debe acelerar decisiones sobre el asunto agua, porque es el renglón que está en el fondo del problema con Estados Unidos, independientemente de quién sea el presidente. El señor Trump le dará los matices que él tiene, le dará su estilo, le dará sus precondiciones, ¿no? Él es de los que les gusta negociar bajo absoluta ventaja. Para él negociar parte por doblegar a la contraparte, ¿ok? No, no veo en los casos que él ha enfrentado que negociar sea ese famoso principio de que las partes ganan y ganan. No, concibe la negociación de una manera muy peculiar. Por lo tanto, si Panamá no atiende al principal problema que para los Estados Unidos existe hoy día en cuanto a sus relaciones con Panamá, vamos a tener mucha debilidad. Y ese principal problema radica en la capacidad de que el canal pueda funcionar de manera continua, sin restricciones. Llevamos 20 años discutiendo qué hacer con el asunto agua. Y hasta el día de hoy no hay una orden de proceder que resuelva ese problema. Sí, hay acuerdos, hay principios, hay todo lo que tú quieras y hay disposiciones. Pero es curioso, ¿eh? El último abordaje técnico y científico sobre este tema y sobre las alternativas de este tema, ¿quién lo hizo? ¿Quién fue contratado para hacerlo? El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. ¿Ok? Es decir, antes de que nosotros nos enteráramos, ya ellos estaban enterados. Y el faltante de agua para las operaciones y para las condiciones geopolíticas que radican hoy día, que es el principal valor estratégico que Estados Unidos le da al canal, es determinante. Por lo tanto, yo creo que no será un calendario tan estrictamente prolongado o tan estrictamente de paso 1, paso 2, paso 3. Es posible que vaya a tener que trabajarse de manera concomitante mientras se resuelven problemas que van a determinar el escenario interno de Panamá y el escenario externo de Panamá. Ana Matilde Gómez. Buenos días, Danilo. Feliz año a René, Álvaro, a Gracias. todos, porque no los había visto Igualmente. en este año Saludos. 2025. Mis mejores deseos para todos ustedes. Y eso implica en todo, que les vaya bien en todo y que les vaya mucho mejor que el año pasado. Gracias, igualmente. Gracias. Yo diría que en términos generales el discurso fue como siempre, con un tono, yo le llamo rofeo porque es una palabra que recoge como un poquito de todo, ¿no? Altisonante en algunos casos, agresivo, incluso como de hasta de bullying, ¿no? Porque yo diría que un presidente debe cuidarse de no utilizar términos como el cojo, el tuerto, el gordo, el que hemos tratado por años de eliminar del lenguaje, por lo menos el de las instituciones o de los funcionarios, un lenguaje que sea despectivo respecto a personas con discapacidad o que estigmatice a las personas con discapacidad como si fueran las culpables de todo lo que está pasando. Y el discurso fue muy abarcador, tenía también un talante político. Sin embargo, yo creo que no se hizo referencia a algo que sigue estando allí latente. A ver, este gobierno va a trabajar con un presupuesto de 26.800 millones de dólares aproximadamente y ha presentado un plan quinquenal de inversión o un plan estratégico para sus 5 años de gobierno, que es también eh, muy aspiracional, de 30.000 millones de dólares, que tiene 4 pilares, pero no esos pilares necesariamente pasan por lo político y por lo fiscal. Y esos son dos temas que no se abordaron desde el punto de vista de un estadista, pienso yo, en el discurso. Fue más directamente a cosas puntuales. Se enfrentó con la Asamblea en el reto de si no se reforma la Caja del Seguro Social, el Estado colapsa, el gobierno.
y en eso van a ser responsables ustedes y no yo, porque yo cumplí al presentarlo. No importa lo que haya presentado. Lo que él está pretendiendo es que la Asamblea insiste en pretender que la Asamblea sea prácticamente un notario de lo que el Ejecutivo ha presentado, como si lo tuvieran que aceptar así, porque ellos dicen que esas corridas son válidas y que eso es lo que va a salvar el seguro para siempre. Pretensión que también me parece demasiado exigente en el tiempo, porque ¿quién ha dicho que la próxima generación no quisiera discutir su modelo de pensiones o su propio modelo de pensiones, etcétera? O sea, ¿por qué insistir en algo que es ahora y para siempre? En algo que todo es cambiante, en la vida todo es cambiante. Entonces, decía, el tema de la caja del Seguro Social, el tema de la reforma estructural del Estado, que sí prácticamente lo apalanca en que hay y está casado con su plan quinquenal, su estrategia de gobierno y que uno de sus pilares es generar confianza en las instituciones, pero él ha definido las instituciones como ineficientes y colapsadas. Sin embargo, con ellas tiene que funcionar, pero se atrinchera en que lo que él no pueda corregir es porque no se puede botar las botellas. Y yo en eso no estoy de acuerdo, porque el tema de nombrar botellas es un tema penal y se podrían mandar a hacer las denuncias y levantar los expedientes de todo el que no está cumpliendo con su deber desde el punto de vista de que no tiene un trabajo, está en un nombramiento, pero no hay una función asignada, alguien lo nombró o esa persona está incumpliendo. Y por el otro lado está el tema de las leyes especiales que protegen a personas con enfermedades raras o enfermedades crónicas, etcétera, que eso es otro tema. Así que él dijo muchísimas cosas, pero creo que importante fue de dónde que no se dijo, de dónde va a salir el dinero, y si a eso lo casamos con el cuarto pilar de su plan estratégico, y él dijo, el uso, dice así el documento dice así, algo como uso responsable de los recursos naturales, deberíamos entender que una vez pasado el tema del seguro social, con lo que según él se salvan las finanzas o se estabilizan, por lo menos las pensiones, en realidad ellos apalancan todo el sistema financiero. De ahí inmediatamente los recursos tendrían que venir de la mina. Y es algo que él va a cometer, y ahí coincido con Danilo. Si él no logra la reforma sustancial del Seguro Social en la forma que ellos lo han pretendido, pierden capital para tratar de impulsar algo que va a tener todavía mayor resistencia que el Seguro Social. Porque en el tema del Seguro Social estamos muy fraccionados. Estamos todos los que ya estamos jubilados, que nos han puesto en un bolsón, como quien dice, a ustedes no los tocan porque ustedes siguen igual. Entonces, dirá algunos, ¿para qué yo voy a ir a la calle o para qué voy a protestar si lo mío no se va a afectar? Están todos los que se jubilarán dentro de 40 años y dicen, ay, 40 años, oye, no pueden ni visualizar dónde se ven ellos en 10 años, 40 años menos, no les importa. Y un grueso que están ahí en ese lapso del sector productivo, la gente económicamente activa, que va a enfrentar una jubilación para la que le están diciendo, un momentito, esa corrida que tú me estás tirando es una falacia, porque a lo mejor me voy a ir es con un 30% de lo que yo aporto y no con lo que me estás diciendo que me voy a ir, etcétera. Así que yo siento, el ambiente está enrarecido, él ha presentado un plan quinquenal, un plan estratégico muy abarcador que tiene el tema de la creación de nuevos centros o polos de desarrollo que tiene que ver con la logística. Han dicho educación pertinente y servicios básicos de calidad. Solamente con el tema agua tienen un gran reto que todavía no se ve, o sea, todavía no se ve posible que la gente reciba agua potable. La confianza en las instituciones y el uso responsable ¿cómo te digo?, de los recursos naturales, que son necesariamente es una forma muy romántica de plantearnos el tema de la mina o de la minería o la explotación minera, que pasa necesariamente por la Asamblea y por la sociedad panameña con una confrontación. Yo creo que ellos siguen subestimando, el gobierno sigue subestimando el movimiento ciudadano que hubo en torno al rechazo a la mina. Ellos siguen diciendo que más gente rechazaba el gobierno de Nito Cortizo. En eso coincido, la gente rechazamos todo
todos estábamos muy disgustados con ese gobierno, sí, eso es un sí, punto, pero punto y coma, mejor dicho, porque además mucha gente que estuvo en la calle tiene conciencia ambiental y no quieren explotación minera en Panamá. Entonces, yo creo que él tiene una olla con mucho condimento, esto está bastante revuelto y la reforma fiscal se sigue sin tratar o sin decirnos abiertamente que vamos hacia la reforma fiscal, pero mucho de esto del plan quinquenal y que no se dijo en su discurso necesitará o necesariamente pasa por una reforma fiscal y que no necesariamente sea lo que él trató de plantearnos, que todos aquellos que no estén de acuerdo con el seguro social en la forma que ellos lo presentan es porque no le están diciendo al pueblo que quieren aumentar el 7%, lo cual no es cierto, porque muchos sabemos que el ITBMS es el impuesto más regresivo que hay, es decir, el más injusto, porque lo pagan igual los desiguales. Entonces, ese no es, por ahí no es que va la reforma fiscal, no es solamente en aumento de impuestos, sería una reforma fiscal integral que tiene mucho que ver, y no se dijo, con cobrarle con un buen sistema de recaudación para poder cobrar a todo el que está moroso, omiso, y para todo el evasor, que haya castigo para el evasor, pero formas reales de que quien más gana, más pague, y muchas exoneraciones que son injustas para el sistema también, de gente o empresarios cuyas ganancias están apalancadas en lo que el Estado deja de percibir porque se lo da en exoneraciones. Entonces yo diría que fue un discurso bastante político, un poco altisonante. Yo no lo vi esperanzador, lo único que sí le veo que tiene consistencia es que él insiste en la reforma estructural del Estado panameño, creo que lo están postergando mucho, lo entiendo también por qué políticamente, pero es como si yo voy a gobernar con las reglas que encontré, pero saben que estas reglas no sirven para nada, así que las voy a cambiar, pero las voy a cambiar al final. Eso es un poco lo que tenemos y sabiendo que se va a enfrentar a la forma más retadora de la reforma constitucional del país para darnos un nuevo pacto, pero es el que nos merecemos, que es por la vía originaria, que significa no usar ninguna de las formas que establece detalladamente la Constitución en los artículos que tienen que ver con la reforma parcial de la Constitución, parcial o total, sino apalancado en el poder popular. Y eso significa que habrá nuevamente enfrentamiento de clases y de segmentos, porque lo que no podemos permitir es que nos convoquen a una originaria para no dejarnos opinar o para que opinemos y no nos escuchen o para perder derechos que ya tenemos. Danilo, te pregunto algo y basado en lo que acaba de decir la licenciada Ana Matilde y lo que dijiste anteriormente. El estilo de comunicar del presidente es diferente al estilo de los anteriores presidentes que hemos tenido. Uno. Segundo, la comunicación del Estado, ¿cómo la ves en estos 6 meses de administración pública, siendo la comunicación un pilar importante y en el que han fallado por lo menos los gobiernos anteriores de Laurentino Cortizo, Juan Carlos Varela, el propio gobierno de Ricardo Martinelli, para poner ejemplos, han tenido grandes fallas en materia de comunicación. ¿Cómo ves estos dos aspectos que te he planteado? Micrófono, Danilo. Sí, es que lo apago cuando hay otro panelista hablando. Vamos primero a lo personal, ¿no? A lo del señor presidente. A mi criterio, él sabe comunicar. Él sabe comunicar, es eficaz en la comunicación. Es decir, bueno, él sabe emitir. Comunicación es un proceso que implica otras cosas. Quiero utilizar con más criterio científico los términos. Él sabe emitir. Él sabe hacer discurso. Domina técnicas de discurso muy bien. Y él quiere presentarse como un hombre enérgico, como una figura enérgica, que no deja dudas, que manda, que ejerce su función. Trata de ser elocuente de todas las formas para dejar ese formato de presidente.
aparte de que él lo pueda hacer por él mismo, también tiene el contraste de la administración que le antecedió, que dejaba la sensación de que había vacíos con cierta frecuencia. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, ahora, esa sensación de querer lucir como una persona que tiene carácter, que ejerce mando, que determina el sentido, que orienta y que dice por dónde hay que ir, también está reforzada por ciertos comportamientos, por ciertas necesidades de la sociedad. Y la sociedad panameña, desafortunadamente, ha sido adicta, subrayo, negrita, comilla, mayúscula cerrada, al autoritarismo en términos históricos. La sociedad panameña, sin necesidad de que el autoritarismo venga de los cuarteles, lo aplaudió. En la década del 30, ya Panamá estaba apostando al autoritarismo. Porque estamos muy apalancados en el caudillismo, Dani. Claro, claro, eso nace de la visión caudillista que está en la cuna de la República. Y luego el caudillismo ese, el capillismo regional, ¿no? Los grandes caudillos de Coclé, de Colón, de Bocas, de Panamá, de Chiriquí, definían la suerte del Estado, ¿ok? Pero de allí pasamos a un caudillismo nacional que tenía un perfil autoritario monstruoso. Precisamente allí nace la figura de Don Urfo Alia en un evento típico de ruptura del orden constitucional. Es decir, nace una proposición de autoritarismo clara. No tenía que ver nada con los cuarteles. Luego tenemos autoritarismo ya de una manera desbordada en la figura, por ejemplo, de personalidades como José Antonio Remón Cantera. Típico formato autoritario. Y de allí, pues, evolucionamos al caso de Omar Torrijos. Autoritarismo, claro, él era consciente de eso y él decía de sí mismo que era un dictador convicto y confeso, que era cariñoso, pero él sabía que era dictador y tenía la honestidad de decirlo por así plantearlo. Entonces, eso desafortunadamente acostumbró al país a creer que si había autoritarismo, había gobierno. ¿Ok? Y hay quienes creen que ese es el modelo de mando que funciona en Panamá. A mi criterio, creo que el presidente no necesita de eso. El país tampoco necesita de eso. La sociedad ni los individuos necesitan de eso. Y como nadie necesita de eso, al final eso puede descargarle responsabilidades que no tenía por qué tenerlas, que no tenía por qué girar contra su gobierno y contra su estabilidad y contra su concepción democrática. Porque el presidente sí ha mostrado señales de que un hombre que cree en la democracia, que respeta la ley, ¿no? Y que es capaz de manejarse en el Estado democrático. Entonces, esa combinación de que soy pro democracia, pero tengo que mostrarme firme, intransigente, duro en el lenguaje, a veces corre riesgos innecesarios. Creo que podía obtener los mismos o más beneficios de otra forma. ¿Es cuestión de gusto? Sí. Creo que la eficacia del presidente se ha de notar más en su capacidad organizativa del gobierno, en su liderazgo del gobierno como una máquina para ejercer gobernanza. Creo que allí es donde el presidente va a demostrar los créditos que le adornan. Pero, Álvaro, permíteme, yo quiero preguntarte algo, Danilo. Tú eres sociólogo. Vamos a ver, ¿de qué le sirve a un presidente? Si tú me dices vago y no me votas, yo te pregunto algo. ¿Tú no pierdes autoridad? ¿Tú no Por pierdes? supuesto, es que ahí hay varios riesgos. Sí, lo primero que dijo, la loto, y la loto sigue jugando. Tanto el caso de Vago, Ana Matilde, como el caso de, a mi criterio, el error sistemático que han cometido diversos funcionarios de rango de instituciones y de rango presidencial. No cabe hablar de mafia en una actividad si usted no va a presentar una denuncia. Y mafia de y si la vas a farmacia y droga. No de la mafia de los medicamentos. No. Él no habló de los importadores, que es del grupo del segmento que lo acompaña a gobernar. Sí, Él pero habló
de que en una institución del Estado había una mafia y prácticamente los invitó a renunciar para irse a No, trabajar. dijo farmacia y droga. Pero yo lo que quiero decir ahí, Álvaro y Ana Matilde, es que no cabe hacer Y un el director de planteamiento. farmacia y droga o fue nombrado por este gobierno. Y Por Álvaro, el ¿y sabes ministro qué? de Que Salud. me gustó que es la primera funcionaria, o yo no sé si ha habido otro, pero esta es la primera que yo escuché del gobierno pasado, que no está escondida debajo de ninguna alfombra y salió a decir que en su gestión no había habido ningún acto de corrupción y que le presentaran la denuncia. Ahora, ¿qué ocurre? El presidente se corre el riesgo de tener ese tipo de respuesta cuando hace ese tipo de planteamiento. Yo creo que el presidente sería mucho más eficaz si antes no elabora un discurso que demuestre corrección. Es decir, si tú agarras y tú ves en la fila de la estructura de gobierno fallas graves y tú le dices al pueblo, voté a Sutano, a Perencejo o a Menganejo por esto y por esto, Eran la una gente partida de vagos y los voté. Eso es la gente, créemelo, termina aplaudiéndolo, porque Pero así tú dijiste reaccionan. que él comunicaba Porque, bien. Tú dijiste que él comunicaba bien y yo te voy a decir algo, eso es un error gravísimo. Tú no no, muestras. pero permítame. Digo de él, un error de él. Él sabe, me corregí y dije, comunicar es otra cosa. Él sabe presentarse y sabe manejar el lenguaje. Creo que lo hace de una manera mucho mejor que los últimos, a ver. Bueno, si lo vas a comparar con Nito, que no hablaba, y No. mal. Cortizo, Varela, Martinelli, Torrijos, o sea, en los últimos 5 presidentes, él es el presidente que mejor manejo tiene de lo que quiere expresar. Comunicar es otro proceso. Ojo, comunicar significa no solamente lo que yo emito, sino lo que yo recibo de vuelta. Sí, podemos sacar dos, Ernesto Pérez Valladares y José Raúl Molino, en comunicar, en hablar, bien. Pero el presidente Valladares tenía otra ventaja, que aunque era fuerte, siento yo, no era tan peyorativo como es el presidente Molino. Por eso te digo, Otro el señor estilo. Molino a veces lo veo corriendo riesgos innecesarios. Pérez Valladares no se corría riesgos innecesarios. O sea, pensaba mucho más antes de decir las cosas. Yo siento que el señor Molino es muy emotivo, muy pasional al decir las cosas, a veces hasta visceral al hacer uso de la palabra. Porque él dirá es su estilo. Ojo, no es nada nuevo, ¿eh? Arnulfo Arias era igual peor de duro con el lenguaje. Y es mejor hacer y hablar que hablar y no hacer. Y es que son despóticos, ese estilo despótico de como un bullying constante, eso es totalmente... Y la gente se babiaba por Arnulfo y Arnulfo insultaba a la gente en su hablar, la ofendía. Esa era otra sociedad. Por supuesto que era la sociedad, pero ahora me pregunto, y creo que estamos obligados a preguntarnos si Panamá ha mejorado en el nivel de exigencia con respecto a los líderes que escoge, licenciada. Que es algo que yo pongo sobre la mesa siempre. Podemos decir que era otra sociedad, sí, pero también, ¿qué tanto hemos conservado de aquella sociedad cuando hablamos de los niveles de exigencia con respecto a... Estoy clara, si además esto salió electo también, no por la mayoría, pero salió electo. O sea, entonces, el punto aquí radica en que hay una historia que te indica cómo el pueblo, y por eso comencé refiriéndome a lo que la nación ha cultivado a lo largo de su historia. Hay una historia que te profesa devoción por el lenguaje autoritario, por la actitud de diferenciar claramente quién manda y cómo manda sobre los mandados y los que deben obedecer. O sea, hay un déficit. Fíjate que hay una autora que yo leo con muchas ganas de aprender, porque ha definido cómo el panameño se comporta a lo largo de la historia por cosas como el miedo. Me refiero a la doctora Pisurno, a la historiadora Pisurno, Patricia Pisurno. Cuando uno la lee, uno comienza a preguntarse, oye, es verdad, ¿no? Nos comportamos como sociedad de manera sistemática y de manera cíclica. Entonces, yo creo que Molino se toma riesgos innecesarios a veces porque lo que él parte por decir
a veces lo encuentro bien estructurado. La forma de la presentación a lo mejor tiene un entorno muy acomodado que no le puede decir o que prefiere no decirle, profesor, perdón, presidente, no se corra el riesgo de decirlo de esta forma. Y Eso pasa muchas veces. tendrá Y gente que se atreva a decirle no se corra el riesgo de hacer las cosas de esa forma. Tendrá un grupo en el equipo de gobierno, en el gabinete, de gente que le diga, presidente, no es por aquí. O mira, tendrá gente que le teme. Álvaro, yo trabajé con figuras políticas a las que me atreví a decirle, plantearle que no se corriera un riesgo de ese tipo o de otros tipos, es decir, a ir en contravía de lo que originalmente planteaban y de lo que la mayoría les planteaba varias veces. Y créeme, tengo la apreciación de que buena parte de su inteligencia se notaba en la forma en que reaccionaban cuando tú le planteabas algo distinto a lo que originalmente presentaban. Es decir, cuando alguien procesa una información que va en contravía a lo que él ha planteado originalmente, hay dos formas de reaccionar. Lo acoges, lo valoras, o lo rechazas y lo ves como una amenaza. En la medida en que te vayas a la segunda opción, te vas limitando y vas quitándole oxígeno a tu cerebro, a tu pensamiento, te vas intoxicando de tu propio CO2 que produce cuando respiras. El cerebro también se intoxica de sus ideas. Entonces hay un sesgo cognitivo, dicen ahora los que mezclan sociología y biología. Hay un sesgo cognitivo. Y ese es un riesgo que el gobierno de Molino puede correr de manera creciente. Ya le tocará a él y su equipo revisarlo o pensar que se sienten cómodos o no con la forma que lo están haciendo. Danilo, y el tema de la Lo cierto es comunicación que del Estado, para cerrar, el tema de la comunicación del Estado, ¿cómo la ves? mal, 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 mal. A excepción de las últimas 2 semanas y media, quitémosle los días festivos que te quedan vacíos en Panamá, en donde en el tiempo en el que han aparecido figuras políticas que antes no tocaban el tema por temas como lo de Seguro Social y otros temas y que ahora lo están haciendo y a mi criterio lo están haciendo bastante bien. He comenzado a ver figuras del entorno del presidente que están exponiendo de una manera fluida, son capaces de sostener una discusión, son capaces de argumentar muy bien. El concepto general de comunicación del Estado sigue siendo innecesariamente uniformado, innecesariamente centralista, innecesariamente sesgado. Es decir, el Estado panameño todavía sufre del temor de comunicar, porque piensa quienes lo administran, y eso es histórico, ¿eh? Eso es histórico, que comunicar, y aquí sí utilizo la palabra comunicar en todo su sentido actual, los, los expone a debilidades. Okay. Y no los expone a debilidades. Ahí hay una deformación histórica. Entonces, la gente, los funcionarios en Panamá, tienen miedo a decir las cosas. Miedo. Okay. Vamos a poner un ejemplo. Álvaro, Un ejemplo nada más. IFARU. ¿Por qué salió el director del IFARU? Por ponerte un ejemplo. ¿Hay miedo de comunicar eso? ¿Cuál es la razón por la que tenemos? Y el IFARU es hoy por hoy una de las instituciones con un déficit enorme de comunicación. ¿Por qué salió el director del SPI? Lo que el propio presidente llama como desastre. No sabemos por qué salió el director del SPI. Y así se han dado varias situaciones que desconocemos las razones, motivos y circunstancias porque no las comunican. Así de sencillo. SPI y SINAPRO. SINAPRO, tampoco sabemos. Y Álvaro, lo que sí es que sí les dan líneas de comunicación, porque para mí ha sido evidente, y eso es lo que en algunos casos puede molestar a un segmento de la población, porque no estamos dispuestos al adoctrinamiento conceptual ni el adoctrinamiento de las propuestas, hacia las propuestas, es que hay una línea de comunicación para aquellos que están llevando, o sea, MEF, Salud y Caja del Seguro Social, para tratar de llevarle a la psiquis colectiva de lo que se está haciendo con el Seguro Social,
es por ti, para darte mejor salud, para darte mejor no sé qué, etcétera, etcétera, sin explicar el proceso. Ok. Y aquí Quevedo muchas veces lo ha dicho también, el proceso es tan importante como el resultado. Y en el proceso se quieren como saltar todas las fallas que uno puede observar y que quiere señalarles y brincan inmediatamente al, bueno, esto es por ellos, esto es por ustedes, por los más necesitados, esto es por los que tienen la necesidad de medicinas, esto, etcétera, etcétera. Bien. Hay como un librito, ¿no? Bueno, Danilo, gracias. Interesantísimo, como siempre, conversar con usted. Vamos a Deportes, cambio y regresamos enseguida. Feliz año para todos ustedes.